Esta época de estiaje se adelantó un mes. El caudal del río Paute, por ejemplo, que es de 60 metros cúbicos por segundo, cayó hasta 7 metros cúbicos por segundo, según el Ministerio de Energía, Carlos. Alejandra, vamos a revisar las contingencias que tiene CELEC, la Corporación Eléctrica del Ecuador, con su gerente general, el ingeniero Gonzalo Quillas. Muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Carlos, buenos días, gracias por la invitación. Bien, ¿cuánto en porcentaje genera el país de energía eléctrica y cuánto lo estamos comprando desde fuera? Depende de la época. En la época de estiaje estamos importando el 12% de la demanda nacional. Ya. Es decir, el 88% es generación propia y el 12% se importa desde Colombia. ¿Y cuando estamos en una época normal, no se necesita? Cuando estamos en una época normal lluviosa ocurre lo contrario. El 95% de la energía es hidroeléctrica durante la época de lluvias, y en lugar de importar, exportamos eventualmente energía eléctrica a Colombia y a Perú. ¿Y esa capacidad de producción normalmente es sobre qué medida, qué porcentaje en megavatios? Este momento estamos importando aproximadamente 450 megavatios. Esto quiere decir que tenemos una central de 450 megavatios generando 24 horas para ayudar a atender la demanda nacional. Y esta compra de energía, ¿cuánto nos está significando en recursos? ¿Cuánto dinero se está invirtiendo en eso? Es una compra bastante onerosa, porque obviamente en Colombia también hay una época seca. Estamos pagando valores cercanos entre 25 y 30 centavos de dólar por kilovatio hora. Vale la pena recordar que la tarifa eléctrica, la que pagamos en casa, es 9.2 centavos de dólar. Ahí se establece un diferencial muy importante. O sea, es más del doble, ¿no es cierto? Que es insostenible. Estamos pagando aproximadamente 20 millones de dólares semanales, ¿no es cierto?, por importación de energía eléctrica a Colombia. Y eso se debe no solo a que obviamente necesitamos ese flujo, sino también porque Colombia restringió la venta de energía porque también ellos tienen problemas. Esa fue la noticia de hace un par de semanas atrás, que Colombia no le iba a dar energía a Ecuador. Eso no ha ocurrido todavía, Carlos. Eventualmente contamos con esas importaciones tipo ocasional, tipo spot, día a día, y que tienen la característica además de prepago. Hay que pagar esa energía de manera previa a poder recibirla, así que confiamos más bien que más allá de esas declaraciones de nivel inclusive presidencial, esa posibilidad de contar con ese recurso importado desde Colombia se pueda mantener para minimizar el riesgo de restricciones en el normal servicio de energía eléctrica al país. Cuando usted dice que se vuelve ya casi insostenible o muy complicado tener que pagar hasta 20 centavos por este flujo de energía, ¿cómo avanza entonces el plan de contingencia? ¿Se va a firmar un decreto? ¿De qué manera vamos a tratar de seguir manteniendo el flujo de energía sin tener que hacer estos pagos y esperando a que llueva, que se mejoren los embalses? Sí, déjeme solamente rápidamente, Carlos, ejemplificar qué escenario estamos pasando. Estamos con un estiaje muy severo, se ha adelantado un mes de la fecha típica, que es el mes de octubre. Los caudales en la mayor parte de las centrales hidroeléctricas de la cuenca amazónica se ubican por debajo del medio histórico. En Cuenca, por ejemplo, no llueve casi un mes, los caudales son muy bajos. Hay alguna restricción también en la entrega de combustibles para atender la operación del parque termoeléctrico. Hay un crecimiento inusitado de la demanda, aproximadamente del 12% frente a la demanda del año previo. Eso configura el entorno, el escenario que tenemos que enfrentar con soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? El poner a punto todo el parque termoeléctrico de CELEC para que pueda aportar adicionalmente a la generación hidroeléctrica. Contar con la importación de Colombia y, como usted señalaba, está por firmarse, yo aspiro que esta semana, en este caso, un acuerdo ministerial por parte del ministro de Energía, Fernando Santos. El borrador está listo, básicamente estamos... ¿No está muy tarde este decreto? ¿No se está demorando demasiado el gobierno en poner a tono todos los instrumentos para evitar que se nos complique la crisis eléctrica? Es posible que en términos de fecha sí, pero yo lo que puedo reiterar y ratificar es la voluntad del presidente Lasso. En una reunión del 5 de julio dispuso que se den todas las acciones necesarias para mitigar la posibilidad de restricciones en el normal servicio de
de energía eléctrica al país. Esto quiere decir que vamos a contratar una generación de emergencia, Carlos, que debería estar operativa a mediados de diciembre. Es una generación que estará contratada por un año de manera responsable. ¿Y eso es lo que va a costar $200 millones? Eso cuenta más o menos 250 millones. Lo que hemos dicho es tenemos que escoger entre pagar 20 millones semanales o pagar 20 millones mensuales con esta generación termoeléctrica que funciona ventajosamente o funcionaría con combustibles de producción local. Ya, eso sería para Termomachala, ¿no es cierto? No, para Termogas Machala más bien es la importación de gas, ya, Carlos, okay, perfecto. que es una medida adicional. Ya, pero eso todavía estamos por hacer, ¿no es cierto? Está por hacer la gobierno. Petroecuador, justamente el acuerdo ministerial encarga a Petroecuador, los estudios están muy avanzados, Petroecuador tiene básicamente listos esos procesos licitatorios y aspiramos también que en el mes de noviembre 45 millones de pies cúbicos de gas puedan estar disponibles para garantizar la operación continua de 130 megavatios. Y hasta llegar a noviembre no va a haber problemas de No debería haber flujo. problemas. Los recursos energéticos que tiene disponible el país permiten asegurar un normal suministro de energía eléctrica al país. También están demorándose en la rehabilitación de Termo Esmeraldas, ¿no es cierto? Termo Esmeraldas está lista, Carlos, el 31 de octubre. Esta es una instalación de 125 megavatios, propiedad de SELEC. Se ha hecho un seguimiento apropiado, oportuno, y el 31 de octubre estará aportando 125 megavatios. Mire que inclusive algunos mantenimientos que estaban en curso se han acortado. No debe haber entrado antes a funcionar. Debió haber entrado. Esto fue parte de una problemática de la administración anterior de SELEC, que no tomó oportunamente las medidas necesarias. Lo importante es que esa reparación está garantizada y va a permitir una operación segura y confiable de esos 125 megavatios. O sea, para noviembre entonces estará ya funcionando Termomachala con el gas. 130 megavatios, 125 megavatios Termo de Termo Esmeraldas 1. Y ahí hay un tema importante también. SELEC, con aprobación del directorio, ha adquirido 32 motores de combustión, aproximadamente 54 megavatios, directamente a Hyundai de Corea, y deberían estar disponibles y funcionando entre diciembre y enero del próximo año. Ya. Y mientras tanto, ¿qué se esperaría para las hidroeléctricas, sobre todo Paute y Coca-Codo, que sigan con bajos caudales? Es decir, hasta fin de año eso no se va a recuperar, no va a volver a los niveles normales, ingeniero. Los caudales están bastante bajos en todas las centrales, llámese Coca-Cola Sinclair, Agoyán, San Francisco, el complejo hidroeléctrico Paute. No esperamos mayores mejoras allí porque es la época de estiaje. De aquí hasta enero. Hasta marzo. Son 6 meses complicados, difíciles. Sin embargo, pues el recurso necesario está almacenado en el reservorio de Mazar, que es, digamos, la garantía de un normal suministro de energía eléctrica al país, ¿no? Ya. O sea, eso quiere decir que ¿qué porcentaje menos de energía están ya produciendo estas hidroeléctricas, todo el sistema hidroeléctrico del país? ¿Estamos en que un 40% menos, 50% menos? 30% menos. Durante la época lluviosa, el aporte de la hidroelectricidad es el 95%. Ajá. Y al momento estamos con 65, 67%. Hasta marzo aproximadamente. El resto es un 20% de generación termoeléctrica. Ingeniero, ¿hasta marzo vamos a mantener esos niveles de producción del 65% o serán o se reducirán incluso más? Es posible que se reduzcan, Carlos, es posible que se reduzcan, y digamos, allí contamos con el aporte de esta nueva generación de 300 megavatios. Digamos, y también un tema muy importante que vale la pena aquí señalar, el compromiso de toda la ciudadanía también de emprender una campaña de ahorro de energía eléctrica que propicie, digamos, mire, el caso de Colombia se aplicó esta medida y significó o generó un ahorro del 7%. Bien, claro, y en época de Navidad eso es más complicado. Pero, ingeniero, ¿en octubre y noviembre ustedes dejarían ya de importar energía de Colombia con estos cambios que están haciendo o sería menor la importación de energía? Sería menor la importación. Lo que no tenemos es la certeza, Carlos, de que esa posibilidad de importar siga disponible. Claro. Tanto por el tema económico cuanto por la disponibilidad de energía desde Colombia. O sea, capaz que para noviembre ya ni siquiera podamos comprar la energía. Es posible, ese es el escenario que analiza el Operador Nacional de Electricidad, que es la autoridad operativa. Ese es el peor escenario, que no podamos importar y que tengamos, digamos, que atender todo con recursos propios. Después de haber revisado todo este panorama, ¿está usted en capacidad de decirle a los ecuatorianos que no va a haber apagones, tomando en cuenta que viene la Navidad, que es otro elemento a sumar? No, yo creo que el gobierno ha asumido de manera responsable, tomando en cuenta el momento político y mediático, Carlos.
Hay la firme voluntad del presidente Lasso y déjeme solamente anunciar dos cosas que son importantes, algunas como soluciones, digamos, puntuales y otras que son futuras. El presidente Lasso viaja a Corea en unas 2-3 semanas para la prefirma del acuerdo, digamos, de libre comercio. Allí hemos estado ayer en Palacio y hemos añadido o hemos propuesto se añada a la agenda presidencial un acuerdo de gobierno a gobierno con Corea que permita reemplazar el parque termoeléctrico que es obsoleto y antiguo, 500 megavatios. Pero eso sería a mediano y largo plazo. Sería a mediano y largo plazo. Lo que yo le pregunto es, ¿en este momento CELEC está en condiciones de garantizar a los ecuatorianos que no va a haber apagones? Bueno, CELEC es un actor importante en el sector eléctrico y estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio todos los esfuerzos para minimizar cualquier riesgo de restricciones. O sea, todavía, pero no nos puede garantizar que 100%. No se puede garantizar como no se puede garantizar casi nada en la vida, mi querido Carlos. ¿Sí? El momento político y mediático, solamente podemos comprometernos con la sociedad y con el pueblo ecuatoriano que esos esfuerzos son 7x24 para minimizar cualquier riesgo de restricción. Perfecto, ingeniero Uquillas, gracias por estar en contacto directo. Muchísimas gracias, Carlos, muy amable.